López Dóriga. Periodismo de experiencia, el análisis, las primicias, entrevistas con los protagonistas de la noticia. Joaquín López Dóriga, haciendo la diferencia en información. Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Es la 1:30 en punto, pero en punto tiempo del centro de México, y yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted con mucho gusto, como todos los días, en vivo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana a través de 95, sí, a través de 95 estaciones de radio en todo el país y a través de otras 30 estaciones de radio más en Estados Unidos para todos nuestros paisanos. En California, Arizona, Nuevo México, Nueva York, Illinois, Georgia, Utah, Kansas, Oklahoma, Carolina del Norte y del Sur, Tennessee, Oregon, Colorado y Florida. Y también estamos en Telefórmula. En este momento estamos en Telefórmula. Inicia en el canal 121, Sky canal 157, Total Play canal 161, Megacable canal 153 en Dish. Estamos al aire en el canal 354. Y también para nuestros paisanos, estamos al aire en este momento en Telefórmula Estados Unidos. A través de las cadenas Xfinity Latino y Latino View. Y por supuesto estamos en internet y redes a través de radioformula.mx, de lopezdoriga.com y en TikTok en la cuenta radio-fórmula. Y hoy es miércoles 2 de febrero del año 2022. Han transcurrido 33 días y faltan 332 para que termine el año por la semana número 5. ¿Y de quién es santo, Laura? ¿Cómo estás? Laura Pérez Cisneros, buenas tardes, me da mucho gusto saludarte como todos los días. ¿De quién es santo este 2 de febrero? Laurita. ¿Cómo te va, mi querido Joaquín? Muy buenas tardes. Hoy celebra su santo Centurión, Juana, Cornelio, y es día de la Candelaria. ¿Cuántos tamalitos llevas, Laura? Ni uno, Joaquín, ¿tú crees? ¿Cómo? No te creo. De verdad, fui al puesto y ya se ven acabado los de dulce, que la verdad son mis favoritos. ¿Tú cuántos te empujaste? 2. ¿2? ¿De qué? ¿Verdes? ¿Verdes o de qué? No, 2 de mole con pollo. ¡Ah, qué rico! No, pues yo los de dulce, mi Joaquín, pero pues hoy no tuve suerte. Y luego les pongo, ya que lo sacan, me los calientan un poquito tostaditos en el hornito ese, y le pongo crema y salsa verde. Híjole. ¿Eh? Oh, ¿qué tal los tamales fritos? Hijo, qué cosa. Bueno. Pero bueno. Bueno, pues así es. Oye, ya me dijeron que, para como están las cosas, ahora van a empezar el puente Reyes Guadalupe. Sí. Ya de plano. Sí, pero bueno. Bueno, ¿y de quién es santo, Laura? Este miércoles 12 de febrero, ya me decías del Día de la Candelaria, y pues pues saludos, sí, a Candelario Delgado, nuestro compañero aquí en Grupo Fórmula. Juana Cuevas. Juana, muchas felicidades, hoy es tu santo, te mando un beso y un abrazo a todo dar, a Juana Cuevas. Y bueno, pues si esto es hoy, Laura, que es miércoles 2, nos quieres decir, de febrero. Además, Capicúa es 2 del 22. Así bueno, es. Capicúa de ida y vuelta, y esto sí no se repite hasta el 3 del 33. Y no venía desde el 1 del 1 del 11. Bueno, ¿y de qué va a ser santo mañana, Laura? Mañana celebra su santo Blas, Anscario y Oscar. Aquí un abrazo, Oscarito Satarain. Ándale, Oscarito. Bueno, pues saludo al equipazo. Lola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. María Dolores Colín, Karina Macías, María Luisa Carreño, Sandra Jiménez, José Juan Padrón, el ingeniero Víctor Malpica, Fernando Robles, Alex Gasca, Oscar Satarain, Gina Trejo Briceño. Saludo a Salvador Escobar en Telefórmula. La saludo. Ana Berta Coronado, buenas tardes. Alonso Mancera, Diana Chávez Piña, José Antonio Méndez, Javier Mejía, Miguel Ángel Sánchez Telles, Dino La Corona. Y esto es algo de lo más importante que ha ocurrido y que está ocurriendo hoy en México y en el resto del mundo, con mucho, que es muchísimo de todo lo que usted leerá y escuchará. Mañana le decía ya, jueves 3 de febrero. Y sin duda, leerá, escuchará y verá en el correo de las próximas horas. En enero se cometieron más de 2,000 asesinatos en México, más de 2,000 homicidios dolosos. Guanajuato, Michoacán y Estado de México, los que tienen más, en lo que va del sexenio suman 111,771 homicidios dolosos. Repito la cifra, 111,771 homicidios dolosos. Esa es una preocupación, la inseguridad. La otra, por supuesto, la salud. La curva epidémica no cede a pesar del discurso oficial. Anoche se documentaron 829 muertes, lo que no se veía en México desde el 15 de septiembre.
El presidente López Obrador salió esta mañana en defensa de Hugo López-Gatell. Dijo que se le debe dar un reconocimiento, un premio público mundial. Tómala. ¿Qué pensarán los deudos de los 450,000 muertos? Un premio público y mundial. Bueno, así lo ve el presidente. Asumió luego el presidente la responsabilidad que la tiene, y que la asume, qué bueno, como presidente de la República, por el manejo de la pandemia que calificó de acertado y que salvó muchas vidas. Ahora que la Corte mantuvo la pregunta de la consulta de revocación de mandato por los votos de los ministros cercanos a la 4T, el presidente dijo esta mañana que la pregunta es muy confusa y pidió a la gente buscar un buen traductor para que no se vayan a equivocar. Bueno, pero un traductor pues no solo para la pregunta, para muchísimas cosas. Y bueno, el presidente se lanzó otra vez contra las clases medias, contra los estudiantes de posgrado, dijo que son aspiracionistas, individualistas, materialistas. ¿Qué pensarán los integrantes de su gabinete que tienen posgrado, a los que les dice aspiracionistas, individualistas, materialistas? Por ejemplo, su secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, ¿qué pensará? ¿Qué pensarán? Bueno, el presidente dijo que México no está en recesión. ¿Por qué? Pues porque él lo dice. Y que México va a crecer 5% el año que viene. ¿Por qué? Pues porque sí, porque soy muy optimista y para que se enojen. ¿No? ¿Cómo nos vamos a enojar si decíamos al 5%? Haríamos fiesta. El subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, hoy voy a hablar con él, afirmó que la economía nacional atraviesa por una recesión ligera. La Fiscalía de la Ciudad de México presentó 2 nuevas solicitudes de extradición contra el prófugo Andrés Roemer, buscado por acoso sexual y violación. Está escondido en prófugo en Israel. Y ya el otro día decía el canciller Marcelo Ebrard que había tenido una conversación con el canciller israelí para ver cómo lo pueden traer, porque extraditado no, porque no hay tratado de extradición. En medio de tensiones entre Rusia y Ucrania, Estados Unidos anuncia el envío de 3,000 soldados a Europa en apoyo a la OTAN. Y en el resto del mundo. La última semana aumentó un 9% las muertes por el COVID en el mundo. Esto equivale a 59,000 decesos. Es el reflejo de Omicron, así lo revela la OMS. El Fondo Monetario Internacional advierte que la pandemia sigue siendo el mayor riesgo para la economía global y repercute en la inflación y urge además a redoblar la aplicación de la vacuna. Hombre irrumpe en la audiencia general de los miércoles, protesta por el uso de cubrebocas. Es retirado por la Santa Sede y el Papa pide rezar por este hombre. En el caso de Ucrania, ahora el Kremlin llama como un acto destructivo el envío de tropas a Europa del Este por parte de la Casa Blanca. En Afganistán reabren universidades públicas con una buena noticia, la asistencia de mujeres a clases. Y Nicaragua declara culpables de conspiración a 2 opositores del gobierno. En un momento le doy todos los detalles. Así la situación en Nicaragua, ¿sí? Sin que el gobierno de México haya dicho una palabra. Por cierto, agrego, la fiscal capitalina Ernestina Godoy informó que llegó a un acuerdo, escuche, reparatorio histórico y sin precedentes. Pues ¿qué acuerdo fue? ¿Sí? Fue un acuerdo reparatorio con 80% de las personas que sufrieron lesiones y deudos de los muertos. El 80%, pues no, que ya estaba todo liquidado. Ahora dicen que ya van en el 80% y que es un acuerdo histórico. De veras que esto tienen otro concepto de la historia. Como si la historia no fuera tan celosa de su deber y sobre todo tan celosa de su derecho de admisión. Continuamos. Bien, pues vamos con toda la información de este miércoles 2 de febrero. No sé qué habrá pasado en Palacio porque el secretario de la Defensa Nacional, el general Crescencio, llegó a bordo de una moto de la Secretaría de la Defensa Nacional. No sé si será por el tránsito. Pero así fue, ahí fue recibido obviamente por los militares y entró, en moto llegó. A ver, Jenny Valencia, ¿qué dice Jonathan Heath? El presidente dijo que no hay recesión, el subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, dice que sí, ligera, pero sí te escucho. Te informo, Joaquín, que su gobernador del Banco de México, Jonathan Heath, afirmó que la economía nacional atraviesa por una recesión ligera que podría tocar fondo durante el primer trimestre de este año. Afirmó que la recuperación será prolongada, difícil y frágil. El detalle más adelante. Bueno, mientras tanto, en Palacio Nacional tenían otros datos. Óscar Zúñiga.
Joaquín, el presidente López Obrador dijo esta mañana que nuestro país no atraviesa por una recesión económica, pronosticando que se crecerá de aquí al final de su sexenio al 5%. También señaló que la estrategia empleada contra la pandemia de COVID-19 ha sido acertada y volvió a defender la actuación de López-Gatell. Además, volvió a señalar que quiere lograr una nueva clase media que no sea aspiracionista ni clasista y tampoco racista. Finalmente pidió que se busque un traductor para la pregunta de revocación de mandato. Joaquín. Gracias. Jenny Valencia, mientras tanto, oiga, ¿la medicina que usted toma le sigue costando lo mismo? ¿Cuánto le ha subido? Te informo, Joaquín, que aumentó 10% el precio de los medicamentos por la inflación debido a la variante Omicron. La venta de medicinas se disparó 30%. La Unión Nacional de Empresarios de Farmacias advirtió que de no romperse la cadena de contagios se podría poner en riesgo el abasto de medicamentos. El detalle más adelante. Héctor Herrera. Una reciente investigación publicada en la revista Nature revela, Joaquín, que si bien el COVID-19 es un virus que afecta principalmente al sistema respiratorio, el efecto prolongado y las secuelas impactan en casi todos los sistemas y órganos del cuerpo. Gracias. Gracias, Héctor. Y Jenny Valencia, te escucho. Te comento, Joaquín, que no ceden los contagios en las empresas, fábricas e industrias. Son los micronegocios los más afectados. Empresarios reconocen que de no detener la cadena de contagios se pondrá en riesgo la operatividad de las empresas. El detalle más adelante. Sí, le doy un dato. La tienda Apple, la que está allá en Santa Fe, bueno, la que está allá por esos rumbos de Santa Fe, lleva cerradas semanas. ¿Por qué? Porque no tienen personal y está cerrada. La Mac, pues, la tienda, está cerrada. Pregunté, es que no tenemos personal por los contagios de coronavirus. Pero claro, estos son otros datos de la realidad, que ya sabe que la realidad pues no existe de 7 a 9, en donde ya saben, en el salón tesorería. Mientras tanto, Juan Antonio Jiménez, el tema del diplomático e intelectual, te escucho. La Fiscalía Capitalina presentó ante la Fiscalía General de la República 2 nuevas solicitudes de extradición a Israel bajo el principio de reciprocidad internacional en contra del exdiplomático Andrés Roemer, con lo que suman ya 5 acusaciones formales por los delitos de acoso sexual y violación en su contra. Los detalles, Joaquín, más adelante. Gracias. Mientras tanto, Michelle Rivera, el presidente, va para Sonora. Mire cómo está. Joaquín, buenas tardes, te saludo desde Sonora. De nueva cuenta, el puerto de Guaymas es noticia. En esta ocasión, lamentablemente, 2 policías municipales perdieron la vida y 2 se encuentran debatiéndose entre la vida y la muerte en un hospital local. Fueron víctimas de un atentado. Hasta el momento no hay más información. Autoridades aseguran abrieron una carpeta de investigación para dar con los responsables. Te tengo los detalles, la información más adelante. Gracias, Michelle Rivera. Y de Sonora voy contigo, Marco Morales, Fórmula Michoacán. Hola, ¿qué tal, Joaquín? Muy buenas tardes. En Michoacán fueron localizados otros 4 asesinados en un predio de Tinguindín. Suman 8 durante las últimas horas en ese mismo lugar. En Sinapecuaro, un ataque armado en contra de una cafetería 24 horas. Dejó 2 muertos y 2 heridos. El establecimiento también fue quemado. Los detalles en unos minutos más. Gracias. Voy a un corte, voy a una noticia, sí, voy a unos anuncios y regreso con más noticias. Le voy a presentar que el secretario de la Defensa Nacional llegó en moto a Palacio Nacional, escoltado por otra moto. ¿Cuál es la prisa? ¿Qué habrá pasado? Le voy a presentar el momento del arribo. Revela el INEGI que el año pasado murieron 100,000 mexicanos por cáncer, ¿sí? Y advierte, disparo de decesos en la última década. Ha sido provocado en estos 2 últimos años por la desatención provocada por la atención al COVID. Voy a hablar, le decía, a las 2:30 con el subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath. ¿Qué está pasando con la economía? Estados Unidos envía más tropas, 3,000 soldados a la OTAN para que se acerquen a Ucrania. Se calienta la Guerra Fría. Continuamos. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional con López Dóriga. Además, después de los anuncios, López Dóriga tiene todo lo que está pasando en México y en el resto del mundo aquí en Grupo Fórmula. Bien, voy contigo, Rocío Galván. ¿Qué pasó en el Hospital General de Tijuana? Es el Hospital General de Mexicali, Joaquín, el secretario de Salud. Mexicali.
Adrián Medina Amarillas confirmó esta mañana durante la mañanera acá de Baja California que hubo amenazas del cártel de Sinaloa para rescatar a 3 lesionados luego de un enfrentamiento con el ejército la noche del lunes. Joaquín dijo que eso tuvieron que instrumentar un operativo que ha generado molestias, pero pues las personas lesionadas eran líderes de esta organización en Mexicali, en el Valle de Mexicali, y los detalles te los platico más adelante. Sí, digo, también que entienda mucha gente que haya ocasionado molestias, pues más molestias ocasionaría que llegaran estos bandoleros, estos delincuentes, disparando por todos lados para rescatar a sus 3 cómplices. Aquí sí hay que también decir, causó molestias, más molestias causaría lo otro. Y no sería la primera vez que hubiera un operativo del crimen organizado que se ha repetido, sobre todo en la frontera norte, para rescatar a compañeros heridos. Y siempre ha sido con violencia y muerte. Laura Cardoso, los tamales. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas tardes. Y hoy es día de fiesta porque es día de la Candelaria, día de los tamales, en que hay que pagar por el hecho de haber sacado al niño Dios de la rosca. Y Joaquín, también es día de llevar a los niños Dios al templo católico, por eso desde ayer todos los mercados se convirtieron en espacios de venta de ropita para estos niños. La historia te la cuento adelante. Yo hace muchísimos años, gracias Laura Cardoso, hice 30, 35 años en el Heraldo, una historia de un hospital de niños dioses. Era extraordinario. De febrero a diciembre era hospital de muñecas. Empezaba diciembre, empezaban con los niños dioses, a curarlos, a arreglarlos, a recuperarlos, a reconstruirlos, ¿sí? Maravilloso, esas manos artesanales maravillosas. Y voy contigo, Judith Martínez, La Voz de América. Se calienta, le decía, la Guerra Fría. Como cada 2 de febrero, todas las miradas se posan sobre Punxsutawney Phil, la famosa marmota de Pensilvania, cuya misión es pronosticar cuándo llegará la primavera. Y este año su veredicto ha sido claro. A los estadounidenses todavía les esperan otras 6 semanas de frío invernal. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. A ver, está la de Judith sobre el envío de soldados. El envío de soldados. Entonces voy contigo, ingeniero Alberto Hernández, un jefe de meteorología del Grupo Fórmula. Adelante, ingeniero. ¿Qué tal, Joaquín? Una masa de aire polar proveniente desde el oeste de Canadá y que cubre hasta el centro de los Estados Unidos impulsa el Frente Frío número 28 y combinada con la quinta tormenta invernal estará provocando el jueves y viernes muy bajas temperaturas con sensación térmica por debajo del nivel de congelación, vientos helados así como nevadas en las sierras de Chihuahua, Durango, Sonora, Coahuila y Sinaloa, así como en 2/3 partes de Estados Unidos. Joaquín, muy buenas tardes. Ahora sí vamos con el envío de tropas a Europa bajo el paraguas de la OTAN, pero la presencia militar de soldados de a pie, de infantería, por Ucrania. El presidente Joe Biden autorizó hoy el envío de 3.000 efectivos militares a Europa del Este como parte de un refuerzo militar a sus aliados occidentales y para demostrarle a Moscú que se mantienen preparados para responder mediante la disuasión y la defensa a cualquier ataque militar procedente de Rusia. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. Gracias, y en el resto del mundo, Laura. Gracias, Joaquín. Con 141.883 nuevos casos en un día nada más en Rusia, el presidente Vladimir Putin dijo que la vida continúa a pesar de la situación provocada por esta pandemia y llamó a solidarizarse para superar esta oleada. En tanto, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció que en las próximas horas se va a entrevistar con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, además de que no descarta viajar a Kiev, la capital de Ucrania. El comité de la Cámara de Representantes que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero del 2021 acusó al expresidente Donald Trump de manipular testigos con promesas de indulto a los condenados por este evento. Y también en Estados Unidos está en alerta por una severa tormenta invernal que amenaza ya el centro y noreste del país y va a afectar a unas 100 millones de personas. Ante una corte en Miami, un mexicano se declarará culpable de espiar para Rusia. Se trata del científico Héctor Alejandro Cabrera Fuentes, detenido en febrero del año 2020. Y Kate Middleton, la duquesa de Cambridge, se convirtió hoy en la patrona de la Liga de Fútbol de Rugby, un nombramiento que pertenecía al príncipe Harry cuando todavía formaba parte de la familia real. Joaquín.
Gracias Laura. Gracias Laura Pérez Cisneros. Y si esto es en el mundo, pues esto que le voy a dar es en las finanzas. No hay petróleo hoy, no hay petróleo porque se celebró ayer el nuevo Año Nuevo Chino. En este momento el dólar interbancario en el mundo se está cotizando en 20 pesos con 58 centavos. En ventanilla se vende en México hasta en 20.94. En los bancos hasta en 21 pesos con 17 centavos. El euro en el mundo, $1 13 centavos. En México se vende un euro en 23 pesos con 89 centavos. Yo le quiero invitar, como todos los días, a que tenga usted la información en tiempo real. ¿En dónde? En lopezdoriga.com. ¿Dónde está lopezdoriga.com? Ahí está, donde quiera que esté usted, al alcance de su mano, en cualquier parte de México, en cualquier parte del mundo, con información en tiempo real las 24 horas del día, los 7 días de la semana. También le invito a que se integre, que forme parte de las plataformas que son a todo dar, que en Facebook se una a Facebook. En Facebook soy Joaquín López Dóriga. En Instagram soy López Dóriga. Le invito a que se suscriba al canal de YouTube, que ya somos más de 250,000 de suscriptores. Gracias. El canal es López Dóriga. Y le recuerdo que tiene toda la información en Instagram, en Spotify, en Amazon Music. Y por supuesto, le invito a esta incontenible comunidad de Twitter, @López Dóriga. Y que en esta tarde de miércoles 2 de febrero de este año de 2022 le voy a tener a usted todo esto. Más, mucho más hoy aquí con López Dóriga. Le recuerdo, siga todos los comentarios de López Dóriga en el Twitter, @López Dóriga. Ya son más de 8 millones de seguidores. ¡Feliz miércoles! Yo le aprecio mucho ahora, de verdad, a la doctora Catalina Gómez, jefa de Política Social de UNICEF, que me haya aceptado esta llamada, porque él ha hablado mucho con el doctor José Antonio González Díaz. El tema del cómo ha afectado la pandemia, está afectando a los niños y a las familias. ¿Sí? José Antonio habla mucho, nos ha hablado reiteradamente del impacto que tiene en el aspecto emocional que ha tenido. Pero la doctora tiene los datos ya de UNICEF y son escalofriantes. Catalina, ¿cómo está? Muchas gracias. Buenas tardes. Hola, Joaquín. Un saludo muy especial para ti y para todos los oyentes. Gracias. El impacto es terrible, pero ya medido, ¿no, doctora? Sí, es correcto. Conjuntamente entre UNICEF y la Universidad Iberoamericana llevamos levantando una encuesta de las afectaciones de la pandemia en hogares con niños y niñas, y este levantamiento lo hemos hecho periódicamente desde mayo del 2020 y la última recolección de datos la hicimos en octubre del 2021. Las afectaciones a los hogares con niños son múltiples en distintos aspectos, desde la caída del ingreso familiar y las afectaciones que eso conlleva en términos de alimentación, en términos de las tensiones en los hogares y la salud mental, así como todas las afectaciones relacionadas a la educación. Hablaba yo con el doctor José Antonio Lozano Díaz del tema del impacto emocional. ¿Cómo se está reflejando en los niños? ¿Qué efecto está teniendo? Doble, sí, el sanitario, el de salud, y luego el de las familias, porque las familias han tenido una disminución en el ingreso, ¿no, doctora? Correcto. Sí, en términos de la situación emocional, bueno, primero sí reconocer lo difícil que es capturar estos temas en las encuestas, especialmente las telefónicas, porque son temas complicados de medir y complicados de que las personas puedan compartir la situación. Pero ¿qué es lo que hemos visto desde UNICEF con esta encuesta? Primero, que las familias que tienen niños, niñas y adolescentes presentan índices más altos de ansiedad y de depresión. Hay como más presión en estos hogares. La situación ha mejorado un poquito desde que empezó la pandemia, es decir, hay un poco menos hogares con estas síntomas de ansiedad, pero no significa que estén todavía en unos niveles como previo a la pandemia. Todavía sigue habiendo muchísima presión y estas manifestaciones de ansiedad y de estrés en los hogares. Específicamente a los niños, pues dada la dificultad de medir estos temas, hemos encontrado algunos comportamientos asociados en donde se puede ver la afectación, como por ejemplo que los niños y las niñas estén durmiendo mal, tengan pesadillas frecuentes, también en otros casos
en donde han dejado de comer o han perdido el apetito, o por el contrario están comiendo más y han ganado mucho peso en esta temporada. Otros síntomas, otros elementos que se reportan son dolores de cabeza, falta de ánimo o estar tristes, entre muchos otros comportamientos, como por ejemplo tener afectaciones al dormir, el despertarse a la noche, adicionalmente a lo que decía de las pesadillas. Entonces es una serie de síntomas que en muchos casos pueden ser normales, pero sostenidas en el tiempo, hay una afectación muy grande para todos ellos. Catalina, vi que había unos porcentajes. ¿Me los puede dar? Sí, te puedo pasar los porcentajes de la afectación, por ejemplo, de los hogares que han reportado síntomas severos de ansiedad. En este caso tenemos y siempre la diferencia es que los hogares con niños y niñas tienen mayor afectación. Por ejemplo, en el último levantamiento, el 25% de los hogares hay miembros que han reportado síntomas severos de ansiedad, y en hogares donde no hay niños, niñas y adolescentes, ese porcentaje es 23%. Como mencionaba antes, viene a la baja. Es decir, en mayo del 2020 la afectación por síntomas severos de ansiedad estaba en 39% para hogares con niños y niñas y en un 27% para los hogares sin niños y niñas. Sin embargo, como mencionaba, la afectación sigue estando ahí y es muy importante que se sigan atendiendo los temas de salud mental y que se aborden a tiempo para que la afectación no sea duradera en el tiempo. En cuanto a las afectaciones o estos comportamientos asociados, algunos que te destaco porque han venido creciendo en el tiempo a pesar de ciertos esfuerzos. Por ejemplo, las pesadillas se han reportado en alrededor de 9% de los hogares con niñas y niños. El dejar de comer o perder... Sí, de nuevo un 9%, pero venían de un 2%, ¿no, doctora? Correcto, venían de un 2% hay un disparo. Correcto, en el 2020, en mayo. Entonces, por eso menciono y destaco que es un aspecto que viene creciendo. Otro porque ejemplo... ha crecido por prácticamente 4 veces y media, ¿no? 4 veces y media. Es correcto. Entonces, y así tenemos varios de estos comportamientos que vienen a la alza. Otro de estos ejemplos es el de dejar de comer o haber perdido el apetito. En la primera recolección que se hizo en mayo del 2020 fue del 4% de los hogares y actualmente está en el 11%. Este es un crecimiento significativo. Al igual, nuevamente, todos los comportamientos asociados a la alimentación, ya sea por perder el apetito o por comer en exceso y haber subido de peso, también es una de los comportamientos que hemos visto que ha crecido significativamente. Ese comportamiento alrededor de agosto del 2020 era del 8% y hoy en día es del 18%. En el caso de tristeza y falta y desánimo también hay un incremento. Sí, veo que has estudiado muy bien esos datos y efectivamente sí. Nos gustaría resaltar ese aspecto en agosto del 2020, este dato específico de estar triste y de tener falta de ánimo estaba alrededor del 10%, tuvo un alza importante en marzo del 2021 al 27% y ahora está en 20%. Esto significa que viene bajando, pero el porcentaje en sí preocupa porque sigue estando muy alto. Sí, se duplicó del 10 al 20. Correcto. Bien, esta es la realidad ya estadística. Aquí sí no caben otros datos. Así aquí no caben, es que yo siento, es que yo pienso, es que yo creo. Ahora, para mí, ante este cuadro tan preocupante y grave, diría yo, porque son los niños, no veo una acción pública para atender esta crisis.
Sí, hace falta, existen esfuerzos para atender ciertos aspectos de salud mental, pero necesitamos que estos tengan mayor escala y que sean oportunos. Es decir, muchos de estos comportamientos asociados a la ansiedad, al estrés y a todo lo que estas vivencias alrededor de la pandemia han demostrado es que es frecuente. Pero en la medida que sean casos recurrentes y que no sean bien atendidos, la afectación va a ser mayor y más duradera. Se requieren entonces acciones preventivas, se requieren acciones a nivel del hogar, de la familia y también en otros entornos. Muy importante, y lo destaco, el entorno escolar, en donde es muy importante equipar y dotar a los docentes y a los maestros con herramientas para manejar estos aspectos de ansiedad y todo lo que ellos puedan ver en los alumnos, en los niños y en las niñas, alertarlo oportunamente a los padres o a las madres o a sus cuidadores para una atención específica. No quiere decir que todo requiera una acción, digamos, con un profesional y demás, pero la importancia, por ejemplo, en donde los padres y las madres hablen con sus hijos, que les enseñen a compartir sobre sus sentimientos, todos estos elementos de poder promover un buen trato en el hogar, aparte de otro tipo de cuidados como el promover la actividad física, de que los niños tengan una buena alimentación, de que puedan dormir y descansar. Todos son elementos que contribuyen a ese bienestar y a esa salud mental, pero se requiere que estas intervenciones del Estado sean a escala y que le lleguen a todo el que lo necesite. Tengo este dato, doctora. Durante la pandemia, confinamiento, falta de clases, todo este escenario que hemos vivido a lo largo de estos 22, 23 meses, ya estamos en febrero, han provocado un alza récord en el suicidio de niños y adolescentes. Estamos hablando de un registro de 1.150 suicidios, un incremento del 12% en relación a antes de la pandemia. Esto es terrible, esto es una tragedia, doctora. Sí, es muy preocupante estos casos ya extremos de suicidio. Ahí sí quisiera destacar la importancia de esta parentalidad positiva específicamente para los adolescentes, justamente para que se mejore la comunicación entre los miembros del hogar, para que puedan justamente atender y prevenir elementos de violencia y justamente tratar de manejar mejor estas situaciones de tensión, en donde muchos de los niños, niñas y los adolescentes que tienen estos sentimientos mucho más reforzados puedan sentirse apoyados y que en la medida de lo posible, cuando lleguen a estas situaciones de ansiedad o de depresión extrema, puedan tener un acompañamiento profesional requerido. Y le doy este dato, también usted lo debe tener por supuesto, pero vamos, lo planteo aquí. En la pandemia, es que es terrible, casi 178,000 niños han quedado huérfanos de padre o madre. 178,000 niños. Y de estos, entre estos, pues, hay un total de 275,000 niños, incluidos estos huérfanos, que han quedado sin cuidadores, vamos a llamarle así, si sus cuidadores cercanos son tíos, abuelos, padrinos. Esta es otra parte del drama que no se está viendo públicamente con políticas públicas de gobierno. Es correcto, esta es una triste realidad de donde la afectación viene por todos lados, ¿no? Está la parte emocional con la pérdida de un familiar y un familiar cercano y especialmente si es su cuidador. Esto es de por sí ya una tragedia, pero por el otro lado está la afectación económica, ¿no? En el caso de que padre, una madre o quien provee el ingreso familiar, pues de un momento a otro se pierda. Entonces, eso también conlleva una serie de afectaciones directas al bienestar de la infancia y la adolescencia. En cuanto a este aspecto particular, el llamado desde UNICEF es a expandir los programas sociales que van destinados a apoyar el ingreso familiar de los hogares más vulnerables. Específicamente
efectivamente hay algunos programas existentes que se podrían expandir a población vulnerable, tales como las becas Benito Juárez, que justamente benefician a hogares con niños y niñas en condiciones de pobreza y vulnerabilidad, y quieren incentivar a su vez que los niños continúen estudiando y continúen registrados en la escuela. Entonces, esta podría ser un mecanismo, así como hay otros también en donde sería importante considerar un apoyo por parte de los programas sociales. Es importante resaltar que los programas no necesariamente es la solución a toda la situación integral que puede vivir un niño o una niña, pero si estamos hablando de hogares que, aparte de la situación emocional, están teniendo problemas económicos a raíz de la pandemia o a raíz de la pérdida de un miembro de la familia, pues esto también es muy importante que para contribuir a lograr una cierta estabilidad en la familia. Gracias, doctora Catalina Gómez. Le aprecio mucho. Le mando un saludo. Un saludo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Catalina. Es jefa de política social de la UNICEF. Jefa de política social de la UNICEF. Voy a ir a los anuncios, ¿sí? Y después de los anuncios me están informando que la captura del secretario de Seguridad Pública del gobierno de Aguascalientes, que lo detuvieron agentes federales de la Fiscalía. Voy a hablar después de los anuncios con el subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath. Y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pues sigue en el tema del presidente, ¿sí? Dice que a la oposición no le gusta que haya revocación de mandato y que por eso no están de acuerdo con la pregunta. El punto también dijo Claudia Sheinbaum que es crítica la situación de estas plantas generadoras de energía eólica allá en Tehuantepec. Y yo pregunto, ¿y qué tiene que ver una planta de energía eólica en Tehuantepec con el gobierno de la Ciudad de México? No es el gobierno de la Ciudad de México, es el gobierno del presidente López Obrador. Es decir, es Claudia Sheinbaum repitiendo exactamente lo que dice el presidente López Obrador, que si dice de la Corte, lo de la Corte, que si dice lo del INE, lo del INE. Hasta, repito, los ventiladores de Tehuantepec. Continuamos. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional con López Dóriga. Además, les recordamos, es muy importante que siga cuidando su salud. Use cubrebocas. Me dijo la presidenta del Senado que ella no había ordenado que desalojaran la zona de reporteros, que ella no lo había ordenado y que no volverá a repetir y que está averiguando de dónde surgió la orden. Esto me lo dijo Olga Sánchez Cordero. Y además lo dijo ahí, en la tribuna, para que quedara claro. También le decía que del desalojo, que de la suspensión de la sesión en la Suprema Corte de Justicia del Pleno de ayer por el tema del aire acondicionado. Y dije, ya sí, fifís, los ministros fifís, porque no tienen aire. No, lo que pasó es que se llenó de humo el salón de sesiones. Y ante la imposibilidad siquiera de respirar, pues lo tuvieron que desalojar rápidamente. Y también me dicen, mire, voy a ir contigo, Oscar Zúñiga. Tú estuviste en la mañana donde el presidente dijo que no hay recesión. Dio su interpretación de que puede haber crecimiento y no desarrollo ni bienestar. Yo estoy de acuerdo, puede haber crecimiento y no puede haber desarrollo, puede haber crecimiento y no puede haber bienestar. Lo que es una cosa que es innegable es que sin crecimiento no puede haber ni desarrollo ni bienestar. Eso es una realidad aritmética, pues. Aritmética. No se puede dar el desarrollo ni el bienestar si no hay crecimiento, porque es imposible. Bueno, y también dijo que es falso que haya recesión. También dijo que para él no hay recesión y que también dijo otra cosa, que México va a crecer el año que viene y el 24 al 5%, nada más para hacer enojar a sus adversarios. No, presidente, si crecemos al 5% sería una joya, una maravilla. Habría aplausos de pie, nadie se iba a enojar. Pero cuando argumentó por qué se iba a crecer este año incluso, sí, que dice que están diciendo que vamos a crecer el 2,5% y vamos a crecer al 5% porque soy muy optimista. No, pues es que aquí tampoco es de optimismo, presidente. Aquí es de crear las condiciones para que haya inversión y se dé el crecimiento. Eso es todo. Eso es todo, así de sencillo. Y entonces de esto habló también, y el elogio a Hugo López-Gatell.
Dijo que sus adversarios pensaron que había puesto una gallinita y le salió gallo, que por eso están enojados con él. Y que fue extraordinaria la labor que ha hecho, repitió, en la pandemia. Y que también que merece un premio internacional. Ya ni siquiera nacional, ¿sí? Un premio del mundo mundial a la labor de Hugo López-Gatell, cuando, repito, oficialmente anoche se registraron 829 muertos para sumar más de 306,000 muertos, ¿sí? Ya no voy a entrar en el exceso de mortalidad, lo voy a dejar en los 306,000 muertos. ¿Qué pensarán los deudos de los 306,000 muertos cuando oye que el presidente dice que hay que darle un premio mundial a Hugo López-Gatell por el magnífico manejo de la pandemia? México, cuarto lugar mundial de muertes, ¿sí? ¿Qué pensarán todas esas cientos de miles de personas? Óscar Zúñiga. En su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que no hay recesión económica en el país, a pesar de que la variante Omicron impidió crecer a nuestra nación a tasa del 6%. Señaló que se prevé un crecimiento del 5% para este año y hasta el final de su sexenio, aunque sus adversarios digan, ya lo perdimos. Pero su gobierno no solo tiene que pensar en el crecimiento, sino también en el bienestar. No, porque se creció 5%, 2 trimestres abajo, porque íbamos creciendo y se nos vino lo de la nueva variante. Sin embargo, el crecimiento del año pasado fue 5%. Un gobierno como el nuestro tiene que pensar en el crecimiento, pero también en el bienestar. Por eso sostengo de que no aplica su fórmula que si 2 trimestres está abajo de 0, ya con eso se decreta o se declara la recesión. Esa es una fórmula, yo creo que se las enseñaron en el ITAM. Entonces, el mandatario nacional, al hablar sobre la estrategia seguida para combatir la pandemia, resaltó que él asume toda la responsabilidad jurídica y política y absolvió de toda responsabilidad al subsecretario Hugo López-Gatell. Pues sí, soy responsable, además que tengo mi conciencia tranquila. La agarraron contra Hugo porque pues él es el que nos ayudó. La molestia de nuestros adversarios, pues es que querían agarrar un pollito y le salió gallo. Por otra parte, el jefe del Ejecutivo agregó que en cuanto a la pregunta de revocación de mandato no está clara y para entenderla se requiere de un traductor. Pedirles a todos que busquen un buen traductor, porque eso tiene que ver con los expertos, para que no se vayan a equivocar al momento de ir a votar. El presidente arremetió de nueva cuenta contra la clase media que no sea aspiracionista, ni clasista y tampoco racista. Después de la conferencia, fue a desayunar tamales de chipilín y de chanchamito por el Día de la Candelaria. Con imágenes de Óscar Jiménez, Óscar Zúñiga, Grupo Fórmula. No, pues ahí estaba en la tamaliza el presidente. Y bueno, yo le aprecio mucho a Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México. Yo lo sigo, yo le recomiendo que lo siga en Twitter, ¿sí? Es @Jonathan Heath, que es un tuitero muy consistente, muy documentado. Y Jonathan, muchas gracias por contestarme. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bien, gracias. A ver, Jonathan. El presidente dijo esta mañana que no hay recesión. Te escuché decir a ti esta mañana en Banorte que sí la hay, pero ligera y que se puede superar. Bueno, las recesiones siempre se pueden superar, ¿no? Que se puede superar en el segundo trimestre del año, ¿es correcto?
Bueno, realmente creo que todavía no hay suficiente información para poder decir si estamos o no en una recesión. Una recesión tiene características muy específicas de duración, profundidad y difusión. Hasta ahorita aparentemente cumple con el criterio de duración, pero todavía no tenemos suficiente información para ver si esta caída en la actividad económica es lo suficientemente profundo y si hay una difusión, es decir, generalizada en la economía para colgarle la etiqueta de recesión. Sin embargo, creo que es irrelevante. Lo que sí queda muy claro es que estamos pasando ahorita por una etapa difícil donde realmente pues, no ha habido crecimiento económico desde prácticamente el segundo trimestre del año pasado. Ese es el punto importante. No ha habido crecimiento económico desde la segunda mitad, desde junio del año pasado. Ese para mí es el punto, ¿no, Jonathan? Básicamente, así es. Ahora dice el presidente, también desde esta mañana, que no importa el crecimiento, que lo que importa es el desarrollo y el bienestar. A mí me enseñaron en la escuela, Jonathan, que efectivamente puede haber crecimiento sin bienestar y sin desarrollo, pero sin crecimiento pues no puede haber desarrollo ni bienestar. No sé qué opinas. Pues sí van más o menos correlacionados, definitivamente. Yo creo que pudiera haber crecimiento sin desarrollo, pero a la larga, si seguimos creciendo, pues va a haber desarrollo y bienestar. Al mismo tiempo también, si no estamos creciendo, pudiera aumentar en el muy corto plazo por otro tipo de razones el bienestar, pero a la larga va a ser difícil desarrollar un buen incremento en el bienestar continuo, sostenido, sin el crecimiento. Yo recuerdo que a lo largo de los años, yo soy mayor que tú, Jonathan, Estados Unidos tenía un crecimiento, vamos a suponer el 3%, y México se mantenía siempre arriba del crecimiento promedio de Estados Unidos. Aquí estamos en un punto en donde ya se desfasó. Estados Unidos crece y México dejó de crecer. ¿A qué se debe esto? Bueno, tenemos una correlación muy elevada con el crecimiento de Estados Unidos, porque tenemos una economía muy integrada en toda América del Norte por el Tratado de Libre Comercio, por el hecho de que exportamos mucho a ese país, etcétera. Sin embargo, pues no es lo único. También hay condiciones muy idiosincráticas en cada país que hace que un país puede crecer sin que el otro lo haga. En el caso específico de Estados Unidos, hay que recordar que el gobierno le dio un empuje fiscal a todas las familias sin precedente. Y eso hizo que la economía de Estados Unidos, que los hogares se pudieran sostener y siguiendo creciendo a un muy buen ritmo. Y aquí en México pues no tuvimos realmente ese apoyo fiscal generalizado. Y al mismo tiempo pues hemos sufrido mucho más pues toda esta disrupción en las cadenas de suministro, porque precisamente nuestras exportaciones, que es uno de los motores principales de crecimiento, está un poco detenido ahora por falta de insumos. No podemos exportar los automóviles porque no tenemos con qué terminar de armarlos. Ahora, este punto es muy importante. Esto de lo que llaman cadena de producción, que la mayoría de los mexicanos no alcanzamos a entender. ¿Qué fue lo que se rompió, Jonathan? Bueno, en el caso específico, por ejemplo, de un automóvil que déjame pensar que finalmente termina ese automóvil de construirse en México, tiene partes que vienen de Canadá, tiene partes que vienen de Estados Unidos, tiene partes que vienen de China y de otras áreas de Asia, otros países. Incluso un automóvil en diferentes etapas de su asamblaje puede cruzar las fronteras 2 o 3 o 4 o 5 veces. Y en ese cruce, si en un momento dado una de las partes de los insumos del automóvil no llega, entonces no puede continuar de armarlo y al final de cuentas pues no podemos terminar de exportar un automóvil terminado porque pues nos faltaron piezas
importantísimos en su construcción. Y como dependemos ahora sí que de estas cadenas de suministro que van por todo el mundo, somos muy dependientes de ellos, pues cualquier disrupción pues para la producción en nuestro país. Incluso hay factores, estoy hablando con Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México, hay aspectos que son hasta incomprensibles como la falta de contenedores para mover el comercio internacional, Jonathan. Así es. Y también la propia logística. Puede ser que ni siquiera faltan los tenedores, pero están atascados ahí en el puerto de Los Ángeles y no pueden atender tantos, y cuando normalmente los regresan a China, los regresan llenos, pero ahora los están regresando vacíos, y entonces toda la logística de este transporte marítimo se ha contagiado y no está fluyendo como normalmente fluía en los tiempos antes de la pandemia. Ahora, sobre este tema podemos concluir, Jonathan, y retomar lo que afirmabas al principio, que más de estar discutiendo si hay recesión o no hay recesión, el punto central es la falta de crecimiento en los últimos 6 meses. ¿Es correcto? Pues básicamente, tuvimos una caída profunda en el segundo trimestre del 2020, empezamos a recuperar muy bien. El tercer y cuarto trimestre del 2020 se recuperaron las exportaciones a tal nivel que para noviembre del 2020 ya estábamos exportando los niveles prepandémicos. Sin embargo, ese crecimiento se paró básicamente el año pasado, justamente por todas estas disrupciones. Y las exportaciones era lo que jalaba la economía. Y ahora no tenemos nada que lo esté jalando. No tenemos inversión, las inversiones están paradas, las exportaciones apenas se están moviendo, entonces no hay realmente, le falta inyectar dinamismo a la actividad económica, y eso es lo que no tenemos ahorita. Podríamos decir que lo que está faltando, Jonathan, es falta de inversión privada, falta de inversión pública, certidumbre jurídica y producción. Sí, salvo una cosa que creo que está un poco irónico. Ahora, cuando salga los resultados finales del PIB del 2021, especialmente los diferentes componentes por el lado del gasto, vamos a encontrar que casi el único componente que realmente va a tener un crecimiento interesante va a ser la inversión pública. La inversión pública sí creció en el 2021 y es la primera vez que vamos a tener una tasa positiva para la inversión pública en algo así como 11 años. Mira, esto es una noticia, yo no tenía ni idea de que esto se pudiera haber dado. Es lo bueno de poder hablar con alguien como tú. En cuanto a la proyección del presidente que dijo esta mañana, 5% este año, 5% el año que viene y 5% en el 24 para dejar un crecimiento sexenal del 2%. ¿La ves viable? Yo lo de este año la veo difícil, de un 5%, sobre todo si me voy a las proyecciones que además ya se han revisado a la baja, yo no. Sí es difícil, sí es un escenario bastante difícil, no imposible, sí hay algunas cosas que pudieran pasar, pero creo que el gran ausente para que realmente podamos tener ese crecimiento es la inversión privada. Tenemos que, ahora sí que volver a inventar cómo hacer que la inversión privada crece, porque la inversión privada ha estado ausente en el crecimiento del país desde el 2015. 2015 al 2018 estancado, 2019 ya venía cayendo, 2020 se desploma, y en el 2021 apenas se levanta, pero muy por debajo de los niveles prepandémicos, y realmente lo necesitamos como uno de los motores principales de crecimiento de este país, y es el gran ausente. Nada más una pregunta que no tiene nada que ver con esto. Se habló del Mexcoin en el Banco de México, ¿es verdad? O algo parecido, así un Bitcoin mexicano, pues, ¿es verdad? Dentro de toda esta tecnología digital de monedas, habría que separar lo que es el Bitcoin o las cripto monedas con lo que es lo que llamamos la moneda digital de Banco Central. Lo que se está pensando es desarrollar una moneda digital de Banco Central
tomará algunos años, pero básicamente lo que es digitalizar prácticamente todas las transacciones del peso mexicano, de tal forma que uno puede vivir, llevar a cabo su vida normal, llevar a cabo todas sus transacciones, etcétera, en forma totalmente digital, sin tener que utilizar billetes impresos. Ahora, si eso llegara a ocurrir en un México con una gran, con una falta de inclusión financiera enorme, una economía informal muy grande, pues realmente empezará a utilizarse más las formas digitales, pero va a faltar décadas o mucho tiempo, generaciones posiblemente, antes de que desaparezcan los billetes impresos. Gracias, Jonathan. Por cierto, felicidades porque pues la gobernadora del Banco de México formó parte de este exclusivo grupo, ese consejo del BIS, del Banco Internacional de Pagos, que por cierto encabeza Carsten. Sí, no, muy bien, muy buena noticia. Significa que México sigue teniendo una reputación internacional importante, se reconoce el papel del Banco de México y todavía se ve como una institución muy sólida y muy respetada a nivel internacional. Y este es un reconocimiento, pues enhorabuena, muy bienvenido para la nueva gobernadora y lo que es el Banco de México. Jonathan, pero te pregunto, ¿cómo se sienten los integrantes de la Junta? Sé que hay mujeres en la Junta, tener ahora una gobernadora mujer por primera vez en la historia del Banco de México. Sinceramente, a mí se me hace irrelevante ahora sí que la cuestión de género de la Junta, con que todos sean personas responsables, inteligentes, con muchas ganas de sacar este país adelante, no importa si sea hombre y mujer. Yo estoy trabajando exactamente igual, antes y después, y seguiré trabajando. Bienvenido. Para mucha gente es muy importante equidad de género. Para mí lo que es importante es que todos los que estén ahí, independientemente de género, sean personas capaces, y ahorita tenemos personas capaces. Y yo puedo, sin que mi palabra signifique nada, yo puedo avalar la capacidad, la rectitud y la honestidad intelectual de todos los integrantes de esa Junta de Gobierno, que constituyen un grupo que le dan certidumbre, ¿sí?, a este país. Y te mando un abrazo, Jonathan, y gracias por el tiempo. Un placer, muchísimas gracias, y igualmente, gran abrazo. Muchas gracias. Repíteme tu cuenta dame tu cuenta de Twitter. Es @JonathanHeath54. Eso. Aquí te tengo. @JonathanHeath54. Con H al final. Sí. H y H. Ahorita lo vamos a poner en pantalla. Te mando un abrazo, Jonathan. Y no solo gracias por el tiempo, gracias por toda la enseñanza que nos has dado ahora. Gracias. A ti, muchísimas gracias. Buenas tardes. Bueno, pues voy a unos anuncios. Es Jonathan Heath, ¿sí? Qué claridad. ¿Qué es lo que necesita este país? Inversión privada. Más fácil, más claro, nada. No hay que pensarle mucho, no hay que moverle, no hay que dudar, no hay que sospechar, no hay que revisar, no. Hay que promover la inversión privada, que se estancó, dijo, en 2015, desde 2015 a 2018, que empezó a bajar en el 19, que cayó en el 20 empezó a crecer un poquito en el 20 por la pandemia, en medio de la pandemia, y que es el gran pendiente, y lo que dijo, que por primera vez en 8 años hay un superávit de la inversión pública, es decir, la del gobierno. Lo que está moviendo a este país es la inversión del gobierno. Y los privados, pues yo solo los oigo cada vez que se juntan decir, vamos a invertir esto, pues resulta que no. Voy a los anuncios y regreso a la mesa de los miércoles, sí, René Casado y don Pepe Fonseca. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional con López Dóriga. López Dóriga es su mejor compañía aquí en Grupo Fórmula.
tengo más información con Laura Pérez Cisneros. Gracias, Joaquín. Agentes de la Fiscalía General de la República detienen al secretario de Seguridad Pública de Aguascalientes, Porfirio Javier Sánchez Mendoza. La fiscal de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, anuncia un acuerdo reparatorio histórico con el 80% de las víctimas del desplome de la línea 12 del metro. La Fiscalía Capitalina presentó además 2 nuevas solicitudes de extradición del prófugo Andrés Roemer, buscado por acoso sexual y violación. En enero se cometieron más de 2,000 asesinatos, de acuerdo con cifras oficiales. El presidente López Obrador volvió a salir esta mañana en defensa del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, y sugirió que se le debe dar un reconocimiento público mundial. El presidente asumió la responsabilidad por el manejo de la pandemia, que dijo fue acertado y salvó muchas vidas. Insistió en que debe haber una clase media no aspiracionista, no individualista y no materialista. Rechazó que México esté en recesión y destacó que la economía creció 5% el año pasado. En medio de las tensiones entre Rusia y Ucrania, Estados Unidos anuncia el envío de 3,000 soldados a Europa del Este, esto en apoyo a la OTAN. Joaquín. Gracias. Saludo a la mesa porque es miércoles. Roy Campo, René Casados, don Pepe Fonseca. Roy, muy buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. René, buenas tardes. ¿Qué tal, Joaquín? Fuerte abrazo, buenas tardes. Buenas tardes. Querido don Pepe, una provocación, Joaquín. Don Pepe, por favor. Brevísima, Joaquín. Yo creo que nadie tiene por qué sorprenderse por lo que llaman narrativa agresiva del presidente López Obrador en las últimas semanas. Creo que son lecturas ortodoxas para un político que no es nada ortodoxo, porque el presidente tiene prisa y ya no está tan seguro que le alcancen los 31 meses que le quedan a su gobierno para consolidar su proyecto o para que eche raíces su proyecto. Por eso quiere dejar un sucesor que le garantice esto que está señalando. Y esa sucesora es Claudia Sheinbaum. Y como señalaban muy bien, si se descarrilara, uno nunca sabe. Lo de Claudia Sheinbaum, estaría Adán Augusto López Hernández en este proyecto. Voy a unos anuncios y continuamos. Roy, René, don Pepe. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional. Después de los anuncios, la mesa política con Roy Campos, René Casados y don Pepe Fonseca. Entonces, ahí está el planteamiento de don Pepe, Roy, que efectivamente sí. El presidente por eso acaba de hablar de recordar que con él, dijo, son 2 años y medio, pero no son de 8 horas las jornadas, son de 16, o sea, quedan como 5. Lo cual ya había dicho antes, ¿no? Desde que inició, sí. Joaquín había dicho que iba a gobernar 12 años en 6, ya lo había dicho. Mira, cuando Pepe, igual que la semana pasada, cuando dice que si en las últimas semanas, yo lo recuerdo, tampoco es nuevo, esto de la agresividad. López Obrador como estilo dobla la apuesta, o sea, no se hace para atrás nunca, dobla la apuesta. Le viene un tema negativo y él lo dobla. Cuando hoy vimos que como respuesta a los escándalos sobre la forma de vida de su hijo, él hoy llama clase media aspiracionista, o sea, se va sobre la apuesta. Yo defiendo a los pobres y se va, nuevamente dobla la apuesta y dice, yo estoy encargado de combatir la corrupción. Él ya no está en ese tema, ya dobla y va lo suyo. Y vimos hoy el inicio de su campaña, como bien dicen ustedes, buscando sucesora o sucesor, pero primero ya lo habíamos previsto que este inicio de 2022 iba a ser de campaña de él. Y hoy, cuando en la pantalla pone la pregunta que se va a hacer en la consulta y dice una pregunta, un galimatías, que no es la primera vez, también la de los expresidentes era un galimatías, no es tanto un galimatías, porque la pregunta puede no importar, la respuesta, las 2 opciones de respuesta están muy claras y el que va a ir a votar a la consulta trae muy claro qué quiere hacer. Es una consulta que es una movilización de Morena, una prueba de campo de Morena, nivel seccional, donde van a decir, y lo dijo, promuevan la consulta. Como yo no puedo hacer campaña, les pido que la promuevan. Está echando a andar una maquinaria electoral. Claro que sí, René. Por supuesto, pero todo ello no distrae de la realidad. El presidente Joaquín ha afirmado que se viven momentos, tiempos
estelares, pero ahí están las contradicciones y las paradojas. Y en esa arena de disputa por parte de la realidad misma contra el discurso, están las defensas apasionadas a ultranza con elogios a los suyos, que se enumeran desde la señora Delfina pasando por Hugo López-Gatell y Pedro Salmerón, Cuitláhuac García. Pero ¿cuál es la cuestión? Que la problemática está ahí con ajustes de cuentas en Quintana Roo, la real o supuesta intervención del FBI, de la DEA y las rebeliones a la granja, como se dice, por parte de senadores en el Congreso. Esto es, sí, hay una agenda muy demandante y en este contexto, lo que hay como respuesta por parte del presidente, pues sí, Roy, pues ya se conoce, ya lo conocemos, pero no debiera estar nada más la presidencia beligerante, la intemperancia presidencial y el enojo. Debiera estar ante la crisis y ante la polémica que hay ya de si estamos o no estamos en recesión técnica y de lo que decías, Joaquín, en tu plática con Jonathan Hill, de si sin crecimiento no hay bienestar. Él debiera estar abocado, aunque diga uno, es que eso es ideal o no le pidas peras al olmo, al desarrollo y a la implementación de una política realmente eficaz y eficiente que despliegue condiciones para el crecimiento, para el desarrollo y para el progreso, donde ha sido muy deficiente la gestión de este gobierno. Don Pepe. No, Joaquín, yo creo que al olmo no hay que pedirle que dé fruto peras, ¿eh? El presidente López Obrador no va a hacer nada, tristemente, de lo que debiera ser, como dice René. No va a cambiar. Tiene un pequeño problema. Ya se está volviendo predecible cuando le tocan ciertos temas. Se vuelve predecible su reacción. Dobla la apuesta, que dice Roy, ciertamente, pero dobla la apuesta enojado. Enojado porque hay temas que ya lo sacan de quicio. Y cuidado, hace muchos años, y yo lo he citado en este espacio, Joaquín, Miguel de la Madrid me contaba que lo peor que le puede pasar a un presidente de México es ser predecible, porque entonces, no sus adversarios, no, los grupos que lo rodean de su primer círculo lo empiezan a manipular, porque ya tienen medidas cuál es su reacción ante ciertas cosas y van a provocar las reacciones que les convengan a esos grupos. Por eso creo que el presidente tiene que cuidarse de no ser predecible. Pero además, ya vimos que no esperemos negociaciones, que no sueñen con los diálogos, los foros, la conciliación, que las negociaciones entre diputados, senadores y gabinete con todas las fuerzas del país. No. No va a haber un presidente en campaña intransigente como siempre ha sido el presidente López Obrador. Yo lo califico que es como Gabino Barrera, solo entiende sus propias razones. Y si alguien hace algún acuerdo, él verá si entra dentro de sus cálculos. Si no, basta un comentario de 1 minuto o de menos en la mañanera para matar cualquier acuerdo que hagan sus gentes. Yo doy un ejemplo sobre eso. Cuando dijo Muñoz Ledo que había aceptado ser embajador de México en La Habana. Y a los 2 días le preguntaron al presidente, dijo, no sé nada. Se acabó. Se acabó. De hecho, ahorita que tomas ese tema, la verdad es la de él, O sea, no importa. Incluso en la historia para él, y cuando le preguntan, Panamá no rechazó a Salmerón, sino Salmerón rechazó ir a Panamá. O sea, en su verdad, eso es lo que pasó. O sea, él cuenta esa historia y volvió un rechazo de los... ¿Cómo se llama? La Santa Inquisición, un rechazo de la Santa Inquisición, lo volvió un acto patriótico de alguien que se hace a un lado. O sea, para él esa es su narrativa es la que él cuenta, ¿no? Entonces sí, López Obrador maneja eso. Ahora, Pepe, coincido en que es predecible, pero siempre ha sido predecible. Los opositores no lo han entendido. Joaquín lo ha mencionado. A ver, lo que hace estaba escrito en los libros. Él dijo bueno, que eso iba a hacer. Sí, a ver. Sí, o sea, a ver. Todas eso ya lo hemos dicho varias veces, sí. A las ver, reacciones. El que diga que López Obrador lo engañó, es porque se quiere engañar. No ha hecho nada
que no dijera que iba a ser. Sobre aviso, estaba avisado lo que iba a hacer. Todo, o sea, ¿no? Entonces, todo lo que ha hecho. Menos lo de Jesús a Panamá, sí. Porque, exacto, porque viene le cambiaron. Lo cambiaron. Bueno, pero viene a confirmar, Roy, que algo que está mal siempre puede ser peor, ¿eh? Sí, no. Pues yo digo que dobla la apuesta. No les gustó, ahí va otra. A ver, no dobla la apuesta, no se raja. Oye, Joaquín, quiero cambiar tantito el tema ya que hablamos de los embajadores. La reacción del PRI ante la expulsión del exgobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz. Pero si no lo ha expulsado. Bueno, pero habla, ¿no? Como que si lo va a expulsar. A ver, yo nomás quiero, esto no es nuevo. A ver, simplemente el PRI, 3 exgobernadores priistas que fueron embajadores en la época del PAN. A ver, Beatriz Paredes fue a Brasil, Enrique Martínez fue a Cuba, Otto Granados fue a Chile. O sea, exgobernadores que se integran, ¿por qué? Porque van a representar al país, no a un partido político. Entonces el decir que Quirino Ordaz lo pongan, no, si vas, te expulsamos. A ver, espérate, vas a representar al país, hasta orgullosos deberían estar. Yo creo que es absurdo estar con estos, si esto ya ha pasado antes, o sea, se vale, son representantes de nuestro país, de nosotros. Así que decir, lo expulsamos por ayuda a otra ideología, pues no, representan al país. René, por favor. En ese lance, Roy, pues también tendría que de alguna u otra manera expulsar el partido o la decisión de este líder al exgobernador de su estado, Campeche, o a la gobernadora de Sonora. Yo creo que eso, como lo mencionas, Roy, yo lo llevaría al extremo, es irrelevante. Hay ahí una posición realmente de balandronada, por decir lo menos. Al otro que mencionabas, Roy, y en todo lo que don Pepe decía, Joaquín, pues sí, no solamente del presidente Andrés Manuel López Obrador, sino de otros políticos y de la política misma. No tenemos que tener esperanzas de que obren conforme a la verdad. La mayoría de las veces lo que tratan de hacer con su propaganda es la invención de la realidad misma y no sujetándose a que la realidad es la que finalmente manda, por aquello de que si la realidad no cambia, peor para la realidad. ¿Por qué? Porque la política no necesariamente es un asunto ya no digamos de moralidad o de verdad, ni mucho menos de justicia, aunque debiera serlo así, es otro asunto. Sí, ni tampoco es una lucha nada más entre buenos y malos y demonios, como plantea normalmente en su retórica y en su discurso el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí. En la realidad es lo contrario, ¿sí? Pero a la mayoría de los políticos, como al presidente, les basta, Joaquín, que una afirmación sea verosímil en el campo de la comunicación y la propaganda para hacerla pasar como una verdad y sin sustento en la realidad empírica. Ver, ese es el problema para gobernar con eficiencia. Mira, esa es la política. Debe ser maravilloso vivir en ese mundo ideal en el que están Roy y René. No, la diplomacia. Seamos realistas, pidamos lo imposible. Los presidentes... Perdón, los embajadores representan al gobierno en turno. Tienen un cuerpo al presidente de la República. Y al presidente, los gobernadores de México representan al presidente de México en el país en los que embajadores. Lo otro es un mundo ideal. Es la misma vacilada que trae con la elección del sindicato petrolero, que también es una vacilada. ¿Por qué? Porque dicen, es que el sindicato tiene que hacer esto, que la imagen, que la lealtad al país, apenas. No. Los sindicatos, y dice el diccionario de la Academia de la Lengua Española, es una asociación de trabajadores para defender y promover los intereses de los trabajadores. Entonces, para eso están los sindicatos. Y si la gente de Pemex, los trabajadores, creen que el heredero de Deschamps le va a defender mejor sus intereses, sus prestaciones, sus derechos en el contrato colectivo, votan por ellos. No sueñen, el mundo real es ese, es un choque de intereses entre la empresa y un sindicato. Tanto así llegó tu sueño, Roy. Oye, bebé, en el de los sindicatos te la compro. En lo de los embajadores, no. Los embajadores representan al país. No. Para eso es
Por favor, el embajador que está en México. Es más, representan al presidente, al jefe de Estado o de gobierno. Sí, pero a ver, el servicio diplomático, hay embajadores de carrera que han estado desde el PRI, PAN, Morena, representan al país, no al presidente. No, al presidente en turno, mi Roy. Bueno, sí, son digamos, son representantes, pero no están peleando. Bueno, yo simplemente veamos que Octavio Paz renunció porque no le gustaban las políticas de Echeverría, pero estaba representando al país. O sea, no le puede. No, de Díaz Ordaz, pero. De Díaz Ordaz, ¿no? Sí, por el 68. Pero no, estaba representando al presidente de México. Los embajadores representan a los jefes de gobierno. Roy, pregúntale a Roy y pregúntale el señor Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, quien es amigo de Biden, aliado de Biden. Por eso está en México. Es que las dos posiciones no se contradicen, Joaquín. Evidentemente, Garza como dice Roy, el embajador de Bush, terminó Bush y votó la embajada y se fue el mismo día. Pero eso no implica, Joaquín, como afirma Roy y como opino yo, que también, aunque sea en la forma, aunque sea subrayo, son representantes de un presidente en turno, de un gobierno y del Estado. Te la compro, Pepe, te la compro. Algún día vamos a vivir en teoría, porque en teoría las cosas son más bonitas, ¿no? O sea, ahorita vamos a irnos a vivir allá. Bueno, pues vamos a ir con las conclusiones. Roy, por favor. A ver, yo como siempre voy a tratar de una conclusión distinta, acostumbrémonos a esto de las campañas. El presidente no va a parar, en una semana se inaugura el aeropuerto y todo es campaña de aquí en adelante. De hecho, el presidente, como lo dije, solo piensa en términos electorales, ya está pensando en cómo ganar su partido y darle continuidad a su gobierno, a su proyecto. Bueno, pero fuera de eso, Joaquín, hoy inician las semifinales de la Liga de la Serie del Caribe. Charros a las 6. A las 6 de la tarde, Charros tiene casi una veintena de entradas sin recibir carrera, ahí vamos. Y Dominicana, que perdió lo invicto después de 14 partidos en las series del Caribe que no perdía, acaba de perder. Bueno, vamos a ver, en las semifinales a las 6, Charros contra los favoritos, República Dominicana. Es que los dominicanos son extraordinarios para el béisbol. Estrellas. Gracias. Hasta luego. Gracias, mi Roy. René, una conclusión breve, por favor. Correcto, Joaquín. Conclusión, más que estar viviendo un tiempo histórico, un momento estelar de la historia de México, como afirma el presidente, estamos viviendo, como diría el poeta que citó ahorita Roy, Octavio Paz, estamos viviendo tiempos nublados de obsesivos días circulares. Inició el año con tormentas y estos últimos días ha sido tormentoso, como mencioné, para el presidente Andrés Manuel López Obrador. Difícil justificar en los hechos las fallas y los déficits que hay en torno a la eficacia de gobierno. En otra ocasión he mencionado, Joaquín, que es triste para un hombre como el presidente, que es un luchador social del grado de su astucia, de su habilidad y de su animalidad política, que sus virtudes políticas no se correspondan necesariamente en alta capacidad y virtud para gobernar la realidad. Te mando un fuerte abrazo, Joaquín. Abrazo a todos. Gracias como siempre. Don Pepe, una conclusión. Brevísimo, Joaquín. Brevísimo. Un revolucionario ruso, Georgi Plejanov, expresó hace más de un siglo mi pensamiento de hoy. Amigo es el amigo de las horas difíciles. Gracias, Joaquín. Te quiero mucho, don Pepe. Te mando un abrazo. Abrazo enorme, don Pepe. Roy, René, gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Así es. Gracias a ti, Joaquín. Difícil. Que la amistad hace fáciles. Bueno, llevaderas. Bueno, tengo aquí este libro. Muchas gracias a Alejandro Rosas, que lo digo mucho. A mi querido Francisco Javier González, que usted conoce en TUDN. Dice, nunca te rindas, la trepidante carrera de Checo Pérez. Está editado por Planeta y me parece un gran libro porque trae aspectos totalmente desconocidos, porque ahora, sobre todo los más recientes aficionados a la Fórmula 1, gracias al Checo, pues lo ven correr y pasar y todo. No, hay que ver lo que pasó, Checo. Es una historia extraordinaria.
Te mando un abrazo, Checo, y también muchas gracias a Alejandro Rosas y Francisco Javier González. Voy a los anuncios. Después de los anuncios, está blindado el Hospital General de Mexicali ante el riesgo de que integrantes del crimen organizado vayan a rescatar a 3 jefes, ¿sí?, que están ahí heridos después de un enfrentamiento. ¿Y de qué están acusando al secretario de Seguridad Pública del gobierno de Aguascalientes? Fueron por él y lo detuvieron elementos federales. Continúa. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional con López Origa. Voy contigo, Héctor. Paulina Rubio le decía hoy todo este programa. Voy contigo, Héctor Herrera. Este proyecto Colmena de la Universidad Nacional Autónoma de México, Destino La Luna, único, te escucho. La Universidad Nacional puso en marcha el proyecto Colmena, que es la primera misión mexicana y de la máxima casa de estudios de exploración lunar, y que es acompañada por la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Agencia Especial Mexicana y el Estado de Hidalgo. La misión, que alunizará en junio próximo, está conformada por 5 pequeños robots que serán colocadas en la superficie lunar, que ya están instalados en la nave Peregrine de la empresa Astrobotic y listo para recorrer los 384.400 kilómetros que separan a la Tierra de nuestro satélite natural. Durante la presentación, el rector Enrique Graue expresó que este proyecto muestra la fortaleza de la Universidad Nacional, de sus institutos de investigación, así como de los avances obtenidos por el Laboratorio de Instrumenta Espacial LINX, con la participación de 200 alumnos quienes aplican la ciencia básica para transformar la realidad. El rector celebró el interés del Estado mexicano en la ciencia aplicada para fortalecer el futuro del país y de la Cancillería por incluirlo en las políticas públicas, así como del gobierno de Hidalgo por impulsar la innovación. Esta misión plantea que robots actúen de manera autónoma y, tomando como ejemplo a la naturaleza, demuestren que en forma coordinada pueden ser los exploradores y mineros del espacio. Este es un conjunto de 5 robots con menos de 60 gramos cada uno, 12 centímetros de diámetro y tienen toda su electrónica a menos de 2 centímetros de la superficie. Dijo el rector, es un desafío de tecnología internacional y es la primera vez que se hace, y lo hace México y la Universidad Nacional. En Grupo Fórmula, Héctor Herrera Argüelles. Bueno, pues ya sucedió lo que parecía que no iba a suceder. El presidente de Panamá le está revirando al presidente López Obrador por haber descalificado, llamando la Santa Inquisición, a su secretaria de Asuntos Exteriores. Está diciendo el presidente Ernesto Pérez Valladares, ¿sí?, expresidente de Panamá. La actitud del señor López Obrador en cuanto a la designación de su representante en nuestro país es infantil. Somos un país pequeño pero digno y valiente. Más nos necesita México a nosotros que nosotros a México. Es la respuesta del expresidente de Panamá, Ernesto Pérez Valladares. Y los tamales, Laura Cardoso. Hoy es día de pagar los tamales, pero también de vestir al niño Dios, de llevarlo a la iglesia y que reciba la bendición. Te voy a poner tu ropita blanca, porque tú siempre debes ir vestido de blanco, no de otro color, ni de médico, ni de futbolista, porque tú eres Dios niño. Cada año, Irene deja la cocina económica y saca un puesto a las afueras del mercado para vender ropa y artículos para vestir al niño Dios. Este año los atuendos más vendidos han sido el del Niño de la Salud y el Santo Niño de Atocha. El de la salud me dicen que porque es pues que todos necesitamos más que nada mucha salud. Eso es lo que me dicen Esta vez ofertó 35 modelos y el más caro fue de 250 pesos. Buscó que el gasto no fuera tan alto para sus clientes. Este es de la Misericordia. Este es del Sagrado Corazón, el Salvador del Mundo. De Charbel, de Bebé, el Divino Niño, otro de la Misericordia, el de la Salud. Son los que tengo ahorita aquí, pero tengo más.
Irene dice que si bien este año vendió más que el año pasado, los clientes quieren que vista al niño más rápido porque no quieren estar tanto tiempo cerca de otras personas ante el miedo de contagiarse por Omicron, la variante que no da tregua. Araceli es una de sus clientas. Fue de última hora por la ropa para su niño. Este año lo vistió como el niño salvador del mundo, y es que dice que en estos momentos en los que la pandemia arrecia, bien nos vendría un mejor escenario. A mí me gustó este año porque estamos viviendo una pandemia y nada mejor que simbólicamente, y la fe nos hace creer en que Él es el salvador del mundo. A unas cuadras de ahí ya hay un establecimiento listo para la venta de tamales, y otros 2 puestos estarán a primera hora en 2 esquinas más, donde la oferta será más tentadora. Habrá tamales de 4 sabores, atoles de arroz y champurrado y bolillos para la guajolota. Fórmula Noticias, Laura Cardoso Tierra. La guajolota. Bueno, pues el presidente López Obrador terminó la mañanera, subió a su departamento ahí en Palacio, y miren lo que se desayunó, Día de la Candelaria. La Candelaria, 2 de febrero, y es el Día de los Tamales, bendita tradición. Miren, este es de chipilín. Sí, uno de chipilín, y claro. Este es un chanchamito. ¿Un qué? Chanchamito. Chanchamito. A ver si lo agarro completo. Bueno, ahí va. Tengo mis manitas limpias. Ahí está la declaración política. Entonces, esta es una salsita. Ahora, la salsa. Que lleva sobre todo el de chipilín. Esto me dio hambre. Tamalitos. Ya son las 3:23. Y me está tomando Beatriz, que ahora le dejé 3. Adiós. Ya estaba de buenas el presidente. Qué bueno verlo de buenas, ¿sí? Porque estas mañanas no lo he visto muy de buenas. Ahora ya estaba en casa con el tamalín, con el tamal de chipilín, ¿sí? Y el otro chanchito, dijo algo así. Y bueno, y también le agarraron a Ricardo Monreal en el Senado en la tamaliza. Mi compañero Israel Aldave. Dave, ¿qué pasó, senador? Échate unos tamales. Sí, voy a echar uno de dulce. Mándale uno a Joaquín López Dóriga. Ahorita se lo mando. Uno de dulce, y uno de chile, y uno de chivo. Uno de chivo. Ahorita se los mando. Pues acredite los hechos de las palabras, senador, porque a este estudio no llegó ni un tamalín. Es la primera vez, desde el primer 2 de febrero, que no llega ni un tamal. Bueno, pues eso es todo. Gracias, buenas tardes. Ya nos vamos. Yo soy Joaquín López Dóriga y como siempre le agradezco a usted que me escriba, que me llame, pero sobre todo en especial le agradezco, usted lo sabe y además lo sabe muy bien, que me escuche, claro, que me escuche, por favor, y ahora que me vea y que me siga en las redes. Gracias por eso, buenas tardes, los dejo con Eduardo Ruiz Gili y le recuerdo, cuídese mucho, por favor. Ayer fuimos el 3er lugar mundial de muertes por COVID. Los contagios están disparados y si usted no se cuida, no lo va a cuidar nadie. Nos vemos mañana a la 1:30. Que la pase muy bien. Lo dejo con Eduardo.